Eh, lo otro que quería preguntarte a propósito de Tarkovsky, al comienzo te citaba Tarkovsky en la película del Sacrificio, que es la última película de Tarkovsky, aparece un padre hablando con un niño que no puede hablar y él le dice, en el principio era el verbo, le cuenta una historia. Y al final de la película el niño, luego que el padre ha cometido el acto del sacrificio que es quemar su casa, dice, el papá, el principio era el verbo, ¿por qué? Esa pregunta de ese niño es una pregunta sobre prácticamente el fundamento radical de toda nuestra civilización o cultura, digamos, esta fuerza del verbo. ¿Qué significa? ¿O qué hay detrás de esta afirmación bíblica, de esto que aparece en el Evangelio según San Juan, en el principio era el verbo? Tú dedicas un capítulo a eso en tu libro. Da la impresión que es un himno preexistente a Juan. ¿Ya? O sea, Juan habría tomado un himno de la iglesia primitiva ¿Ya? y lo habría introducido como para encabezar su evangelio. Entonces, es que en la Biblia aparece que Dios creó el mundo por su palabra, de ahí comienza, ¿no es cierto? Claro. Dios habló y al hablar creó el mundo. Dijo, hágase esto y se hizo, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento aparece 10 veces diciendo esto, Dios. Y Dios dijo, hágase la luz o sepárense las tierras de las aguas. Entonces, da la impresión que los que redactaron el Génesis, de redacción tardía comparado con los 10 mandamientos, ¿no? Quisieron decir de una manera indirecta que el decálogo es como el fundamento de todo. Por eso 10 veces Dios dijo esto. Esa es la posición del himno que San Juan pone como encabezamiento de su evangelio. Tendría una posición polémica frente al judaísmo tradicional. Es decir, no, señor, no es la ley de Moisés el fundamento del mundo, sino que es la palabra única con que Dios inauguró la creación. Y esa palabra única encarnada es Jesús. Ahora, es una polémica muy subterránea, Claro. muy sutil. Ahora, ¿qué significa esto que Jesús sea el verbo caminando entre nosotros o la palabra? ¿En qué sentido Jesús es verbo, digamos? Él es persona, como esto que es verbo. ¿Qué significa eso? Mira, hay que ver que la cultura hebrea es una cultura de la palabra, ¿no? Que el pueblo elegido tenía una misión distinta a los demás pueblos que crearon civilizaciones como las que ya conocemos. Normalmente los hebreos tuvieron, para consolidarse como nación, tuvieron que tomar elementos de otras civilizaciones, porque ellos no tenían la misión de crear estas cosas. Ellos estaban en lo esencial. Entonces, para ellos es muy importante la palabra. Y yo podría decir que la cultura hebrea originariamente es una cultura de la palabra, como ninguna otra cultura hay en el mundo. De ahí la importancia que Dios creó el mundo a través de su palabra. Entonces, insistir que Jesucristo es el verbo de Dios en el contexto de la cultura hebrea es muy importante. Mucho más que en Grecia, mucho más que en China, en cualquier otro país, ¿no es cierto? Porque es una cultura de la palabra. ¿Y es la única civilización de la palabra tenía un papel tan importante? Yo sé que la palabra ha sido muy importante para todos, ¿cierto? En cierto sentido te puedo decir que la cultura mapuche es una cultura de la palabra también, ¿no? Por la tremenda importancia que tiene el mapudungún como idioma sagrado de 4.000 palabras, que según el padre Havestad es el idioma más rico del mundo, él dice eso. ¿Ah, sí? Por sobre el alemán, el No me inglés, digas. el francés. ¿Y en qué sentido, me interesó, en qué sentido es el idioma más rico? Porque cada palabra es un monumento de sabiduría, ¿cierto? Cada palabra, cualquier cosa que tú digas, wen chu, hombre, significa aquel que fue lanzado del cielo, literalmente, ¿cierto? O sea, el hombre es un hijo del espíritu, no un hijo de la materia. O por ejemplo, una muchacha virgen, literalmente la palabra, que no la recuerdo en este momento, descompuesta, significa aquella que debe ser teñida por un gran hombre. Y gran hombre se dice feta, significa un maestro del ser. Es un idioma grandioso, entonces, de un contenido metafísico, espiritual grandioso. Entonces yo puedo decir también que los mapuches es, en cierto sentido, una cultura de la palabra. Debiera enseñarse mapuche en los colegios, lo mínimo. Debiera, evidentemente. Qué tremendo tesoro. Claro, es un gran tesoro. Sí.